tardes por TV8 señal 23 para la región del Biobío y por señal online canal tv8.cl para el resto del territorio, iniciando un nuevo capítulo de Conversando el Arte. Hoy nos convoca la música específicamente, perdón, la música sinfónica. Y para ello hemos convocado a una personalidad penquista. Él está radicado en Buenos Aires, en Argentina, es violinista y concertino de la orquesta del Teatro Colón, pero también es concertino y violinista de la orquesta de la Sinfónica UDEC. Por ahí también ha tenido varios premios, ha sido reconocido como uno de los chilenos, el premio Kenex, ¿ya? Y bueno, vamos a estar hablando con él, pero antes de ir directamente a conversar con él, vamos a seguir la estructura de nuestro programa. Y en estos momentos tenemos, he sabido, ¿verdad?, que partió el maestro Ennio Morricone, un gran músico que nos ha dejado, pero la verdad es que nos ha dejado temporalmente porque él seguirá viviendo a través de su música y a través de las miles de obras que él dejó, de las propuestas cinematográficas, música para cine, música incidental y otras obras. Y para ello, Andrés Espinosa, nuestro panelista, nos trae esta cápsula en que refiere una pequeña semblanza respecto al maestro Morricone. Adelante, Andrés. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en sus casas. Gusto saludarlos, saludar a Charles Venner, por supuesto nuestro anfitrión, a nuestro grandísimo invitado y a las panelistas que nos acompañan, Verónica y Karen. Hoy mi idea es destacar a un personaje que lamentablemente nos deja esta semana. Me refiero al italiano nacido en Roma, Ennio Morricone, el compositor y director de música principalmente para películas, quien participó en más de 500 obras a lo largo de su trayectoria. Falleció este 6 de julio, justamente en una clínica de la Universidad de Roma. Hablando de la trayectoria de Ennio Morricone, tenemos que destacar sin duda dentro de estas 500 obras en las que participó, películas, mi favorita, Cinema Paradiso, pero también a esta obra que le hizo merecedor del premio Oscar del 2016, me refiero a Los 8 más odiados de Quentin Tarantino. Pero eso no es todo, además obtuvo 3 Globos de Oro, 2 Grammy y un premio 2020 este año de la Princesa de Asturias. Por lo tanto, además está muy vigente, a sus 91 años, imagínense. Bueno, destacadísima su trayectoria, que comenzó a los 4 años tocando la trompeta y que a los 6 años, según lo que cuenta la historia, él ya había compuesto su primera obra. Pero hoy, en esta semana que nos compete su partida, debemos decir que tuvo un final de película, porque antes de fallecer, él dejó una carta que tiene un final tan romántico, tan bello para alguien que termina su vida a los 91 años, que quería destacarle y leer algún fragmento. Comienza él diciendo: yo, Ennio Morricone, he muerto. Solo hay una razón que me impulsa a saludar así a todos y a celebrar un funeral en privado. No quiero molestar, nos dice para comenzar esta carta. Y termina diciendo, por último, María, pero no la última, a ella renuevo el amor extraordinario que nos ha mantenido juntos y que lamento abandonar, para ella es mi más doloroso adiós. Sin duda, un final muy romántico que podría reflejarnos sin duda su vida en torno al cine, a la magia, al amor y también a la creación. Destacando esto, quiero dejarlos invitados para una oportunidad que se ha abierto a raíz del fallecimiento del gran Ennio Morricone, que es un panorama en el que Roberto Bravo nos invita a escuchar las principales obras o algunas de las principales obras de Ennio Morricone a través de un concierto que se va a llevar a cabo vía digital en las redes sociales de la Municipalidad de Las Condes, a través del YouTube de la Corporación de la Municipalidad de Cultura de la Municipalidad de Las Condes. Lo van a poder estar viendo este sábado 11 de julio a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Así que les dejo hecha esta invitación también a consumir el cine. Esta sensibilidad por el oído en el cine es muy importante y genios como Ennio Morricone lo han llevado a su máximo nivel. Dicho esto, un gusto saludar a la gente que está viendo el programa y nos vemos la próxima semana.
Bien, muchas gracias. Ahí hemos visto, ¿verdad? Parte, muy resumido, lo que fue en vida el maestro Ennio Morricone. Y como estamos en tiempo de confinamiento, en tiempo de guardarse, la lectura es muy bienvenida. La lectura es un buen amigo, es un buen compañero, nos invita a imaginar, a echar a andar la imaginación, ¿verdad? Y para ello, qué mejor que un buen libro. Y como siempre, nuestra panelista Violeta Cáceres nos recomienda libros interesantísimos y eh, aquí nos trae un libro, digamos, con contenido histórico, que es Las batallas de Concón y Placilla. Adelante, Violeta. Muchas gracias. Buenas tardes a Karen, a Freddy y Charles. Efectivamente, el texto se denomina Las batallas de Concón y Placilla, las causas de la victoria y las razones de la derrota, de Andrés Avendaño Rojas. Este libro está editado por la Academia de Historia Militar. Entonces voy a leer una breve biografía del autor. Don Andrés Avendaño Rojas es general de división, profesor de Historia Militar y Estrategia, magíster en Ciencias Militares por la Academia de Guerra del Ejército, egresado del programa de Magíster en Humanidades, mención en Historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, y diplomado en Estudios Políticos por el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Actualmente es el director del Centro de Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, donde además realiza actividades docentes y de investigación. Entonces, este texto nos habla de las causas y derrotas de estas batallas. Según el autor, esta obra no pretende adentrarse en las consideraciones políticas, económicas o sociales que causaron o se derivaron de la Revolución de 1891. A lo que se invita al lector es a efectuar una revisión de los factores que habrían influido en el desenlace de las dos principales batallas, Concón y Placilla, acaecidas el 21 y 28 de agosto, respectivamente, del año 1891. El autor, recurriendo a la teoría estratégica, busca explicar por qué fuerzas numéricamente inferiores pudieron imponer con dramática contundencia su voluntad sobre un enemigo que era o debía ser superior. A su vez, en sentido contrario, da cuenta de por qué las fuerzas que teniendo una mayor valoración cuantitativa y cualitativa que podían haber escogido el lugar y momento donde buscaría la decisión y darían la batalla, no lo hicieron y resultaron impensadamente derrotadas. Este es un libro de explicaciones y de respuestas que pone en evidencia causas y razones y que también demuestra que la guerra es arte, pero también es una ciencia. En fin, en estas páginas se deja en evidencia que Concón y Placilla fueron realmente batallas decisivas, en las que murieron más soldados que en los más crudos combates de la Guerra del Pacífico, como Chorrillos y Miraflores, por ejemplo, llegando a ostentar el lacerante título de ser las batallas más sangrientas de la historia militar chilena, y en las que se enfrentaron soldados que antes habían llenado de gloria a nuestro país, luchando contra los mismos ideales. Es esta la historia de dos batallas, trágica consecuencia de una herida profunda y dolorosa de la sociedad chilena, y que en los campos de Concón y Placilla hicieron sangrar a todos los chilenos y muy especialmente a su ejército. Entonces este texto tiene 298 páginas, en esta también llamada Revolución del año 1891 o Guerra Civil Chilena, donde se enfrentaron dos fuerzas gubernamentales. Por un lado, las fuerzas del presidente José Manuel Balmaceda contra el ejército revolucionario del bando del Congreso. Aquí hubo un enfrentamiento entre las fuerzas presidenciales y el Congreso de la República, y también la Marina, porque efectivamente después de concluida esta guerra, el presidente de Chile pasó a ser un marino, ¿no es cierto?, Jorge Montt. Posteriormente a estas batallas, aproximadamente como el 31 de agosto, entran estas huestes en Santiago,
en medio de disturbios y saqueos a las casas de los balmaceristas. Y por lo tanto esto implicó una serie de persecuciones que causaron mucho daño porque fueron perseguidos. Y 3 años después solamente se dio una amnistía, por lo tanto ahí ya se pudo, no olvidar, pero dejar un poco de lado esta tremenda herida. Entonces, eh, esta guerra nace de las interpretaciones diferentes que se dieran al texto de la Constitución del año 1833, y puntualmente porque Balmaceda aprueba un decreto que extendía la ley del presupuesto del año 1890 al año 1891, porque obviamente no se lo aprobaron. Entonces, él lo extiende este presupuesto, el mismo presupuesto, y entonces se determina que el presidente había pasado a llevar la Constitución y las leyes. Por lo tanto, aquí se divide el Congreso entre el Ejército y la Armada. Entonces, eh, el ejército presidencialista era heredero de la Guerra del Pacífico, pero este ejército se durmió en sus laureles, porque pensó que en una idea romántica, que la guerra tal como la habían ganado durante la Guerra del Pacífico, iba a ser lo mismo, pero no contaban con que en el Congreso también habían veteranos de la Guerra del Pacífico que también se modernizaron. Ellos trajeron a personas de Europa, por ejemplo, Emilio Corner, que fue un estratega que ayudó mucho eh, a cohesionar este ejército. Por lo tanto, fueron dos fuerzas totalmente disímiles, porque el ejército era un ejército de muchos militares, además de las gentes que llevaban de los campos, y eran 3 veces superior al ejército que tenía el Congreso. Pero con esta idea romántica de la guerra, ¿no es cierto?, ellos no se percataron que los tiempos habían pasado unos 20, 30 años que se había modernizado. Y en cambio, el ejército del Congreso era un tercio menor, pero estaban mucho mejor preparados con estrategias, con planes, y pudieron fácilmente derrotar al ejército balmacedista. Entonces, además que durante esta confrontación, al ver que habían perdido en Concón y después en Placilla, y principalmente en Placilla, muchos de los ejércitos se dieron vuelta a la chaqueta. De ahí viene el dicho, darse vuelta a la chaqueta. Como vio que iban perdiendo, entonces se pasaron al ejército contrario y estaban peleando contra sus propios compañeros, mataron a sus propios compañeros. Entonces, ese es el fenómeno que se dio ahí, tan chileno, de darse vuelta a la chaqueta. En resumen, entonces, en la guerra de 1891 se enfrentaron dos concepciones y estilos militares distintos. Por una parte, el de las fuerzas del gobierno, que respaldado por las victorias de la Guerra del Pacífico, con una visión más romántica de la guerra, consideraba a su ejército superior, siendo sus principales singularidades la valentía y el arrojo, más que la planificación e instrucción metódica. Y por otra, la de las fuerzas del Congreso y sus jefes militares, caracterizados por poseer ideas más modernas de la organización del mando y de las fuerzas, de la instrucción y de la necesidad de incorporar tecnología y métodos más modernos de combate. Logran construir una fuerza que, impulsada por una fuerte convicción por la causa por la cual luchaban, resultó victoriosa. En todo caso, como generalmente sucede con las guerras internas, ambos bandos creyeron actuar genuinamente impulsados por su amor a Chile y por la convicción que su causa era la correcta. Entonces, esto es parte de nuestra historia, no tan lejana, 1891, 1991, un poco más de 100 años, donde Chile se enfrentó, ¿no es cierto?, entre hermanos, y quedó una tremenda herida. Y yo recomiendo este libro porque es conveniente conocer los motivos, las causas, lo que ocurrió, conocer la historia, precisamente para evitar repetir la historia, porque
se saben las consecuencias. Entonces, y nadie ama lo que no conoce, y yo creo que nuestra historia de Chile es importante conocerla, es importante imbuirnos de todo esto que ocurrió porque nosotros somos producto de todo aquello actualmente, somos producto de todo lo que aconteció tiempo atrás en nuestro país. Así que se los dejo, se los recomiendo si lo pueden leer, es un libro muy interesante. Gracias, Violeta. Bueno, una parte de nuestra historia, ¿verdad? Contada de una forma distinta, una mirada diferente. Y lamentablemente siempre la historia se repite. Y ojalá no pasemos por lo mismo, ¿verdad? Gracias, siempre muy bien preparada, muy bien documentada. Gracias, Violeta. Y continuamos el programa, ¿verdad? Con la cartelera online, la cartelera, aquello que hemos seleccionado para usted en este tiempo de, de encierro, en que estamos, ¿verdad? En que hay un momento en que la familia se puede reunir en conjunto y ver algún programa de arte, algo que nutra el alma, que alimente el espíritu. Y para ello he seleccionado tres espectáculos eh, para que usted pueda compartirlos con su familia. Y de la plataforma escenics.cl quiero entregarles esta recomendación de La extranjera. Es una obra de danza flamenca y creación de Natalia Huidobro. Gabriela Mistral publicó Tala en Argentina, agrupando poemas que en parte escribió en México y que dedicó a los niños españoles dispersados a los cuatro vientos, víctimas de la Guerra Civil Española. Este libro, escrito por una migrante dedicado a refugiados y publicado en el extranjero, contiene dos poemas que inspiran esta obra. Me nació de cosas que no son mi país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Dice Mistral en El país de la ausencia, poema que junto a los versos de La extranjera sirvieron de base a Natalia García Huidobro para crear esta obra sobre emigración y desarraigo. La pieza debutó en Chile luego de presentarse en el Centro Cultural Conde Duque en Madrid y en el Bolívar Hall en Londres. La extranjera es un homenaje flamenco a Gabriela Mistral cuando cumplió 70 años de que ganara el premio Nobel, que recibiera en diciembre de 1945. Ella es el personaje central de este montaje que intenta crear un diálogo imaginario entre su sentir respecto al desarraigo y el de la coreógrafa, directora y bailadora de esta pieza, también inmigrante. Tres bailarinas, tres cantadores y un guitarrista interactúan en escena creando distintos cuadros de transición de solos a dúos, tríos y escenas grupales. Un suelo de bronce modifica los sonidos del baile y remite al desierto, paisaje presente en la poesía de Mistral, mientras en sus versos aparecen dichos, cantados y escritos. Una segunda propuesta que le traemos es siempre por la plataforma escenic.cl, Pobre Inés sentada ahí, de Alejandro Sivekin, nuestro dramaturgo. Bélgica Castro y Alejandro Sivekin en su última obra juntos. El reciente funeral de una hermana ha vuelto a reunir a una familia y también a resucitar viejos fantasmas e hipocresías. Andrea es una prestigiosa cantante y ensaya una obra musical que a muchos les parece su propia vida. En ambas, su madrastra, la pobre Inés, interpretada por Bélgica Castro, vendió la antigua casa paterna, dejándola fuera de la repartición. Ella no tiene otra alternativa que recuperar su dinero, haciendo justicia o vengándose, pero en cualquier desenlace debe conseguir primero el valor para enfrentar a la impredecible Inés. A sus pocas amistosas hermanastras y romper definitivamente con el pasado. Con música original interpretada en vivo, diálogos y una perfecta cuota de humor negro, el público asiste al espectacular ocaso de una familia dividida por los rencores y la ambición, atestiguando como un
simple encuentro familiar se convierte en una despiadada lucha de pirañas. Y tenemos finalmente, creo que es finalmente esto sí, el Teatro Municipal de Las Condes. Usaris, el último encantador de osos, domingo 12 a las 12 horas, por la plataforma del Teatro Municipal, mlascondes.cl. El gitano Laszlo, a través de la música, se comunica con la osa Kokoska, tocando los más excéntricos instrumentos de Turquía, Rumania y Bulgaria, una verdadera exhibición de los misterios del sonido que genera una complicidad sobrenatural. Un viaje hacia las tradiciones olvidadas, se entremezcla la historia del pueblo gitano y sus migraciones, con mitologías sobre el oso, el animal más grande de Europa. El gitano y la osa, acusado de charlatanería, desarrollan una rutina impecable y mágica donde el público podrá conocer los secretos ancestrales del encantamiento de osos para lograr hazañas de gran osadía. Las danzas y músicas tradicionales nos acompañarán junto a grandes acrobacias, entregando al público un mensaje de libertad y alegría con toda la pasión de la sangre gitana, un espectáculo familiar para todo público. Hemos seleccionado justamente este espectáculo para que la familia pueda reunirse en torno a este espectáculo este día domingo, ¿verdad? Y bien, continuando con nuestro programa, y antes de ir a nuestro invitado estelar, don Freddy Varela, terminaremos con Ciudad Sensible a cargo de Karen Lavey, quien nos trae hoy día, nos va a hablar sobre el Cerro Amarillo de Concepción. Adelante, Karen. Hola, hola a todos. Como ustedes ya saben, yo les voy a contar, o sea, mi sección se llama Ciudad Sensible, y como lo he dicho anteriormente, yo estoy hablando de la ciudad desde ese punto de vista. Yo como arquitecto tengo una visión, pero la idea es mostrar la ciudad a partir de las vivencias de una ciudad, y claro, obviamente esta es una visión particular, pero las visiones particulares de cada uno de nosotros, de lo que es ciudad, nos agrandan la ciudad al final. Es muy interesante pensar que mi lugar donde yo me muevo, donde yo voy a comprar, donde yo voy a trabajar, es lo que representa la ciudad en mi memoria. Pero la memoria de las otras personas, que es una memoria colectiva, es diferente, porque la otra persona tiene otro lugar, y eso es parte de una ciudad, y al final de cuentas es parte de nuestra identidad. Que es muy interesante, así como decía Violeta, la historia, es interesante que nosotros la conozcamos, la ciudad histórica también es muy interesante para ver lo que pasa, cómo construimos nuestra ciudad y cómo construimos nuestra identidad como ciudadanos. Entonces, yo hasta el momento estaba hablando sobre las plazas olvidadas en esta ciudad. ¿Y por qué olvidadas? Porque son plazas del pasado que no todos la tenemos en nuestra memoria o en nuestro devenir en la ciudad. Cada persona, a lo mejor la gente que vive en ese barrio, sí, claramente la tiene en su memoria, pero nosotros no. Entonces, cuando aparecen nuevos, por ejemplo, en este tiempo que están apareciendo nuevos edificios, nuevas construcciones, estos edificios tremendos de altura, que se parecen mucho a los edificios de Santiago, que están llenos de gente, que no tienen ninguna relación con la ciudad misma, y que a la larga nos transforman no en ciudadanos. Entonces nosotros tenemos que estar muy conscientes de lo que nosotros tenemos, de lo que nos identifica, que no es solamente las cosas de gran tamaño, como por ejemplo, yo me imagino Concepción y puedo pensar en el Campanil, en los tribunales, en edificios que son muy característicos, que son hitos de nuestra ciudad, pero también existe la ciudad pequeña, la ciudad que se mueve en otro nivel, en el nivel de barrio. Entonces, con este Cerro Amarillo que voy a hablar ahora, voy a cerrar este ciclo de plazas olvidadas, porque además este es un nexo, porque este Cerro Amarillo conecta la Plaza Condel con la Plaza Cruz, y están todos dentro del barrio más antiguo de Concepción, que es muy interesante conocerlo. Y entonces vamos a cerrar este ciclo porque son plazas pequeñas, y después voy a comparar en el próximo programa cómo una plaza hecha actualmente, que se llama plaza, aunque no funciona como tal,
Pero ¿cómo comparo ese espacio público con este otro espacio público? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo es el pasado con el presente? Entonces, por ahora voy a cerrar con este Cerro Amarillo. Ahora, el Cerro Amarillo está en la calle Rosas con Rengo, y es un cuarto de cuadra que está ahí, que es una plaza que, con forma de cerro, que está cerrada. En el año 1751, cuando fue el terremoto que en el fondo después maremoto que asoló Penco y que se trasladó a la ciudad de Concepción al Valle de la Mocha, que es el valle que es donde está actualmente. En ese momento habían fundos solamente acá, y una señora que se llamaba Josefina Gavilán fue la que regaló este cerro que inicialmente se llamaba Cerro Gavilán. Ahora, el Cerro Amarillo no es solamente la puntita que vemos nosotros en este lugar de la ciudad, era un cerro que era mucho más grande, porque partía desde la calle Carrera hasta Manuel Rodríguez, y desde Rengo hasta Aníbal Pinto, más o menos. Todo eso era un gran cerro. Y se empezó a cavar el cerro a punta de pala para ir instalando edificios, instalando casas. Es bien interesante porque las calles de este barrio estaban hechas todas con adoquines. Hay un castillo, hay parte que todavía está en la calle Eras, que es el castillo Zulaika, que hay un muro ahí, una fachada que queda de ese castillo. Y también históricamente es bastante interesante porque en 1817 hubo una batalla justamente en ese cerro entre los realistas y los patriotas. Y además, en la calle Caupolicán con Eras estaba el patíbulo en el siglo XIX. Y en ese patíbulo mataron también a varios esclavos negros en un momento y los tiraron a una laguna que estaba ahí mismo, que estaba en la calle Manuel Rodríguez. En esa laguna tiraron estos negros y por eso esa laguna se llamaba la Laguna de los Negros. En este patíbulo también se mató una mujer. Y estuvo harto tiempo ahí. Bueno, después esta laguna se tapó, se hicieron las calles, se hicieron todo el tiempo. Y en el año ya en 1830 más o menos, quedaba el Cerro Gavilán. Del Cerro Gavilán no quedaba casi nada como cerro, estaba más o menos urbanizado todo con conjuntos de vivienda neoclásico, de estilo neoclásico bastante interesante, de un piso, y quedaba un cuarto de cuadra, que era justamente este Cerro Amarillo actual, que estaba sin dueño y estaba deteriorado, con ladrones, existían basura. Entonces el alcalde decidió arreglar esto, hermosearlo, hacer un trabajo paisajístico, y en el año 1933 se inauguró el Cerro Amarillo, que está actualmente, pero se inauguró, tenía unos jardines preciosos, paisajismo, que todavía hay muchas especies nativas, incluso hay palmas chilenas. Es bastante interesante recorrerlo, está muy deteriorado, y lamentablemente yo le echo la culpa a las municipalidades que no han hecho el trabajo de conservar estas cosas. Había una fuente de agua también que tenía detalles en bronce, que tampoco están los detalles, faltan varias cosas. Aquí en este Cerro Amarillo, donde está el Liceo Martínez de Rosas, está ahí. En ese liceo había una escuela, estaba la escuela normal de preceptoras, y hay una escalera muy antigua también de ese tiempo, que esa escalera quedó después de todos los terremotos de 1939, el terremoto del año 60, se fue cayendo todo lo que había, y quedó la escalera, pero quedó como parte de un patrimonio, y esa escalera tampoco ha sido cuidada, está completamente destrozada, sucia. Lo mismo que yo diría el Cerro Amarillo, y eso es bastante impactante porque en realidad es un lugar histórico que tiene mucha sensibilidad de lo que era un barrio en ese momento. Se ha intentado incluso transformar este barrio en general, donde están las otras dos plazas con las que yo hablé, de transformarlo en zona típica, para que no sea intervenido como lo ha sido hasta ahora, y cada vez más, porque para el terremoto del año 2010 se cayeron varias de las viviendas que son de un piso que estaban en el barrio, que eran de estilo neoclásico, que conforman también una identidad bien especial que nosotros todavía no hemos logrado valorar. Muchas personas, yo a veces escucho y viajamos a Europa o vemos ciudades en otros países que realmente son maravillosas, están conservadas, pero imaginen esta ciudad con los adoquines y con esas viviendas en estilo neoclásico y con estas plazas. Es bastante
bastante parecido podría ser. Entonces tenemos que aprender a conservarlo y a luchar como ciudadanos para que eso permanezca. Gracias. Gracias, Karen. Interesante porque fíjate que, bueno, yo no soy penquista, ustedes saben, yo soy viñamarino. Eh, Uno, cuando camina por la ciudad, mira pero no ve. Y la verdad de las cosas es que hay mucho patrimonio que lamentablemente se ha ido perdiendo por la falta de visión, de no cuidar y de no mantener, sobre todo estos cascos antiguos que dicen, tienen relación con la historia. Y en este afán de construir y de modernizar y de avanzar, muchas veces echan abajo patrimonios tan hermosos que en Europa no pasa. Se No, conserva. claro, y se nos va el piso, en realidad se nos va el Exacto, piso desde muchos puntos de vista, se nos va el piso como ciudadano. exacto. Y como la historia, la tradición, ¿dónde Exactamente. va? Entonces de ahí viene Aquí, la identidad, de ahí aquí viene en la identidad. Concepción lo que falta, hace falta un circuito histórico para el que viene de fuera, los que venimos de fuera, porque esta es una ciudad histórica, ¿no? Entonces, entre todas las cosas de que es una ciudad maravillosa, musicalmente una ciudad muy, muy, muy rica en musical, en arte en general, pero también es una ciudad que tiene un tremendo patrimonio histórico, pero eso no está. Para el que viene de fuera, no hay una placa en alguna calle, aquí pasó esto otro, debiese haber un circuito. Es una O sea, ni lástima, siquiera pero está para los ciudadanos, ni siquiera está para nosotros mismos, no lo conocemos, pero exacto, eso es una imagínense labor. si no está para ustedes que son oriundos de acá, ¿qué queda para nosotros que venimos de fuera? O sea, simplemente vemos el Paseo Barros Arana con esas cosas, tulipas, y bueno, eso será Concepción. Pero Sí. desgraciadamente y afortunadamente Concepción tiene mucha historia que contar. Y eso debe de alguna forma recuperarse. Bien, gracias Karen por tu documentación muy, muy buena y nos enseña. Y bueno, llegó el momento en que vamos a nuestro invitado estelar, ¿verdad? A Freddy Varela. Antes de conversar con él, vamos a escuchar este rondó, ¿ya? De la sonata número 1, opus 12 para piano y violín, que interpreta allí Paula Peluso y Freddy Varela.
Muy bien, muchas gracias, señor director. Ahí teníamos a Freddy Varela interpretando, ¿verdad?, un rondó de Ludwig van Beethoven. Freddy, bienvenido. Te damos la bienvenida aquí a tu tierra, a Concepción, aunque sea online, ¿verdad? Aunque sea a través tuyo, Hola, y te sí, damos sí, bueno, la bienvenida. encantado, encantado. Dame un segundo. Sí, sí, no te preocupes. Bueno, es la televisión, no te preocupes, es el Perdón, formato. pero son Sí, cosas en No, vivo. es fantástico. Y eso es lo rico del... tenías un coro ahí lindo. Entró, no, entró el hombre araña y me asusté, por eso. Pues, Freddy, Dígame. ¿qué significa en estos momentos? Bueno, tú eres un violinista, un concertino. Primero quisiera que explicaras a la audiencia qué significa ser concertino, porque uno dice concertino, el concertino se luce. El concertino tiene una pega bastante compleja y de repente no es como muy grata, ¿ya? No, creo que la mayor parte de ser concertino es el trabajo más ingrato que existe. ¿Verdad? Sí, porque el concertino, bueno, para la gente que va a escuchar un concierto, generalmente antes que empiece el concierto, es la persona que se para y le pide un la al oboe. De esa manera Exacto, afinamos la orquesta para la que suene lo orquesta. mejor posible, todos los instrumentos toquemos lo más afinado posible. Pero el concertino en realidad es un enlace, un puesto casi político que existe, no solo musical, sino los músicos y generalmente las direcciones de los teatros, la gerencia, en este caso en Concepción, eh, y que es muy... yo soy la voz de la orquesta y un poco la voz de la negociación a veces con ciertos requerimientos que requieren las autoridades de cada teatro y a veces son positivas, a veces negativas y el concertino generalmente, como lo describió una amiga mía rusa que conozco, una gran chelista, me decía, bueno, el ser concertino es cuidar a tus pollos. Y el primer cuidar se refería en ese sentido, Exacto. es velar porque todos mis integrantes de la orquesta estén protegidos, soy como el protector de ellos. Las autoridades cambian y van pasando y de repente te tocan autoridades buenas que son muy cultas y entienden la profesión que uno está metido y a veces tocan autoridades que vienen de otros, quizás venían de administrar un mall y de repente la ponen a administrar una orquesta y ahí es la peor versión de ser concertino porque tienes que sentarte en mesa con gente que no tiene una idea de siquiera de lo que está manejando. Ahí, Entonces, ahí están en medio de puros bemoles nada más. puros bemoles. Por suerte hoy en día en la Orquesta Sinfónica de Concepción, ya que hablamos de Concepción, tenemos una nueva gerencia que es fantástica, que escucha a los músicos. Tuvimos en un pasado muy cercano una muy mala experiencia, Un pasado de un negro pasado muy negro, muy muy triste. triste, casi opresor, una gerencia opresora y bueno, gracias a Dios tenemos una gerencia que ha escuchado a los músicos. La orquesta cumplió un hito en salir de gira internacional por primera vez en su historia el año pasado, en una gira de 2 semanas recorriendo México, con conciertos exitosos, cosa que es un orgullo para la ciudad, de las pocas orquestas de Chile que puede salir de gira al nivel que lo hizo, y son las nuevas autoridades que llevaron este proyecto que es bastante, sí, o sea, Es no es osado, fácil, osado, es osado. osado y económicamente es tremendo. Aún así nos llevaron y están ya proyectadas giras. Lamentablemente vino la pandemia, este año había una gira internacional a Argentina, próximo año a Europa, China,
Es un poco un cambio totalmente en 360 grados de lo que veníamos, así que para mí es un orgullo estar ahí de concertino y tengo la mejor relación posible con la gerencia en este momento porque quieren lo mismo que yo, lucir, para mí, una de las mejores orquestas de Chile a nivel internacional, no solo regional. Sí, es verdad, la orquesta sinfónica, últimamente, lo que hasta donde se pudo escuchar, ¿verdad? Yo fui al primer concierto, que fue el de inauguración este año, pero ya venía desde que se produjo el cambio. ¿Sabe, Freddy? Yo noté que hubo un cambio, porque es lógico. La orquesta, y le dije a Verónica en un momento, a Verónica Torres, cuando estuvo en nuestro programa, y las chiquillas, Marcela, la oboísta, la Sí, fagotista, sí, Marcela Ibáñez. Marcela Ibáñez y Pamela Astorga. Eh, Sí, Hubo un cambio y que yo lo advertí, lo percibí en ese espíritu que había nuevo en la orquesta. Había un cuerpo orquestal, había una cosa, algo que se armó que tú lo percibías y es, bueno, es justamente el estar en paz, estar trabajando con nuevos repertorios, nuevos desafíos, porque la orquesta hoy día ha tomado desafíos mucho mayores, con sí, repertorio bastante difícil. Y sí. está tocando fantásticamente bien, muy bien, la orquesta muy bien, sonando muy bien. Bueno, tenemos un gran director, que es Mika Heijenholz, que es sueco, que la orquesta votó por él. Estamos teniendo una temporada de ópera, o sea, algo que yo también, al ser un concertino que básicamente me crié en el municipal como concertino en la ópera, ahora en el Colón hago ópera, e insisto que es muy importante que la ópera es una mezcla de muchas cosas, no solo de la orquesta, sino que está mezclado el teatro, la danza, eh, es una mezcla de argumentos poéticos, de libros, de maravillosos, de historias fantásticas, que nos mezclamos todos, una cantidad de artistas, siempre más de 300 o 400 en el escenario. Y este año teníamos ese maravilloso festival Ópera Chile en agosto, que se tuvo que ver en este momento suspendido hasta el próximo año, pero creo que es muy importante pensar que la Orquesta Sinfónica de una región como la octava, donde tú tienes un presupuesto que le da cultura ínfimo comparado con el que le da a la Orquesta Filarmónica de Santiago y a Exacto. la Orquesta Sinfónica de Santiago, porque sigue siendo, y mientras más vivieron en el extranjero, me avergüenzo del país centralista que tenemos, que es un horror. Un poco tiene que ver con que nos acostumbramos a que nos pisen arriba de la cabeza. Tenemos una orquesta que ayer cumplió 68 años de historia, una de las más antiguas de Chile, y recibe un patrimonio ínfimo comparado con lo que reciben las otras dos orquestas, que no sé si llegan a los años que tiene la Orquesta Sinfónica de Concepción, una orquesta que hace ópera, ballet, teatro, tiene una Una orquesta que actividad. es muy diversa, porque Sí, la sí. orquesta, Hace prácticamente la misma actividad que la Orquesta de Santiago y sí, recibe el 20% de apoyo del Estado. exactamente. Y bueno, está Me dentro de parece las tres orquestas terrible. más importantes. Dentro de las tres orquestas más importantes del Sí, país es la Sinfónica exacto. de Sí, Concepción. ¿Sí? sí, lo es. El, tremendo. Ahora, para un músico, una cosa es lo sinfónico y otra cosa es la ópera. Son dos Sí, géneros y dos escenarios muy distintos. La ópera es sin duda, irrefutablemente, el género escénico musical más completo. sí. Resume el canto, la voz, la palabra, el verso, el texto, el drama, la escenografía, la pintura, la escultura, el vestuario, todo está allí en una puesta en escena, como tú bien dices, que intervienen por lo menos 300 personas, porque es una tremenda cantidad. El coro Sí. se necesita para los grandes montajes, una AIDA, por ejemplo, necesita de una gran orquesta, Verdi necesita una gran orquesta, ¿ya? Y todo lo que significa estos montajes. Ahora, ¿qué es para ti? ¿Dónde te sientes más a gusto? ¿En la ópera o en la música sinfónica? Mira,
Yo me siento a gusto en todos lados, desde tocar solo hasta tocar ópera, que es con la mayor gente, como tú dices, que estamos todos unidos tocando. Pero sí te puedo decir que un espectáculo de ópera eh, es algo que te enseña a ser mejor músico en todas las otras disciplinas. ¿Por qué? Porque en la ópera tú tienes que salirte de ti y ya no eres solo tú en el espectáculo, eres parte de un engranaje perfecto que te hace crecer mucho, te hace escuchar mucho. Yo creo que como violinista he mejorado mucho tocando ópera porque escucho más. Eh, Estoy pendiente, todos mis sentidos se han afinado y agudizado mucho más por tocar ópera, que si fuese Hay que estar solamente un alerta, concertino de una orquesta sinfónica. Y hay que me estar resulta alerta cada ahí. exactamente, y por eso cuando termino de tocar una ópera, por ejemplo, de Richard Strauss o Wagner o Verdi, y me vengo y hago una sinfonía de Beethoven, me resulta muchísimo más fácil si no hiciera ópera. Escucho todo más, me es mucho más fácil tocar el repertorio sinfónico porque toco 10 o 15 óperas al año, hace 12 años. Al enseñar a mis alumnos por ejemplo, afrontar Mozart, un concierto para violín de Mozart, lo afronto totalmente pensando en la ópera. Me di cuenta que Mozart escribía todo en base a la Es ópera. a la ópera, exacto. Violeta quiere preguntarte ahí. Sí, sí, Adelante, por favor. Violeta. Sí, eh, principalmente como estás trabajando en el Teatro Colón de Buenos Aires, que es un anfiteatro, una maravilla. Eh, ¿Cómo está en Buenos Aires en este minuto la actividad musical? Eh, Puede parecer de perogrullo, ¿no es cierto? Pero los artistas allá están tan maltratados como acá en Chile. Te puedo responder con respecto al teatro en sí. Está parada toda la actividad. Paramos un día antes de estrenar el Nabucco, con una gran versión, con un gran director, una producción italiana. Un día antes, hasta nuevo aviso, paramos. Te puedo decir que los músicos del teatro, todos nos siguen pagando el sueldo, no nos han descontado nada. El presidente de la República en Argentina sacó un decreto que dice que no pueden despedir a nadie de su trabajo hasta que no termine la pandemia, cosa que un poco lo que hablábamos antes y tú hablabas un poco de en Chile creo que es mucho más vulnerable esa situación. Bastante Eh, más. Muchas cosas yo puedo criticar de Buenos Aires o de Argentina, asimismo critico de Chile, pero sí puedo decir que la conciencia social y, en este gobierno nuevo que ha emprendido Alberto Fernández, me parece que es mucho más humano en el sentido de proteger totalmente a las clases más vulnerables. Dentro de ella, por supuesto, estamos los artistas. Y por lo que tenemos entendido, no se puede despedir, como dije anteriormente, a nadie hasta que no termine la pandemia. Estamos en nuestras casas tratando de hacer lo mismo que hacemos en Concepción, videos, tratar de llegar a la gente. Hay un programa de Colón para chicos que ha hecho la directora del teatro. Pero me parece de que en Argentina se tiene un poco más de valor al artista. Es muy importante el artista. Eh, lo resignifican un poco más. Eh, Bueno, sobre eso, yo sigo esperando el volver y seguramente en septiembre, octubre se empezarán a hacer los primeros streaming en el teatro, así como lo hacen en Europa, y creo que la temporada lírica se va a suspender hasta el próximo año, seguramente. Eh, Karen, ahí adelante. Hola, hola Freddy. Hola, ¿cómo estás? Bien, un comentario primero que es como anecdótico, o sea,
he tenido la oportunidad yo de escuchar orquestas afuera, también en Europa, y una vez también un señor que es un luthier de Austria, que imagínate, país de la música, vino acá y tuvimos la oportunidad de llevarlo a ver la orquesta sinfónica en el Teatro Concepción. Y bueno, él ha escuchado y le compran instrumentos a todas las mejores orquestas de Europa, en realidad está en contacto permanente con ellos y le invitan a conciertos, y me dijo, ¿sabes qué me dijo esta orquesta? Es increíble. Me dice, increíble que la gente pueda tener un acceso por 4 lucas a un concierto de esta calidad. O sea, no saben lo que Sí, tienen. sí. O sea, me dice, porque allá, o sea, yo lo he visto, de 200.000 pesos para arriba, tú puedes ver una cosa de esa calidad, un concierto. Entonces era muy interesante lo que nos decía, y ustedes me dicen, no saben lo que tienen. Y qué lamentable, o sea, por suerte, yo considero que la orquesta aquí en Concepción tiene bastante público, porque siempre está bien lleno sus conciertos, más público que otras cosas de arte como de arte escénico, como el teatro o la danza. Yo soy bailarina, así que sé que el público ahí no llega tanto como si llega a la orquesta sinfónica, entonces me gusta eso, pero siento que las autoridades no se han dado cuenta de eso. Como tú bien lo decías, el público sabe más o menos, lo valora, va a los conciertos, pero hasta ahí, porque ya la autoridad no le llega lo importante que es. Imagínate tener una orquesta de este nivel acá en Concepción, como dice. Sí, pero te digo que lo más triste de todo es que una orquesta de este nivel, con la historia que tiene la Orquesta Sinfónica de Concepción, recibe el mismo casi presupuesto de cultura que reciben orquestas que recién nacen, que está perfecto que lo recibe Sí, las orquestas que nacen, pero no se ha reconocido la trayectoria y la historia de esta magnífica orquesta que cumplió 68 años. A mí me parece que esta orquesta debería recibir el mismo presupuesto que recibe la Sinfónica y la Filarmónica de Santiago porque cumple la misma función. exactamente, claro, De pues hecho, Exactamente, es Santiago. exacto. sí. Yo he empujado muchísimo y vamos a ir este año al Congreso con esta nueva gerencia para tratar de luchar por esta glosa del Estado, para subirnos a nosotros, por nuestra historia, el presupuesto, para poder subir el sueldo a los músicos, para poder agrandar la orquesta, para poder tener un coro estable, para poder tener un ballet estable, porque Concepción se lo merece, es la segunda Profesionales, ciudad de Chile. claro. Exacto. Piensa que el coro de la Orquesta de Concepción no recibe, Lo no sé. es gente que recibe un sueldo, es por amor al arte. Concepción es la ciudad que más artistas ha sacado, tanto desde el rock, en la danza, bueno, en los instrumentistas. Entonces a mí, viendo ahora, después de años de vivir afuera, el centralismo que aún la gente tiene que darse cuenta y tiene que exigir de que el Estado no puede, Santiago, solo llevarse nuestros recursos. Yo soy muy penquista, a pesar de vivir acá, yo amo Concepción, pero es tremendo. Mira, te cuento una anécdota tan ridícula capaz para usted, pero hoy día murió, o sea, hace pocos días murió Ennio Morricone. Entonces se nos ocurrió la orquesta, que ha estado muy activa en los medios, de hacer el tema de amor de la película de Ennio Morricone de Cinema Paradiso. Entonces, pucha, tú sabes lo que es terrible grabar. Yo empecé a grabar y ninguna toma me gustaba. Y de repente al final, ¿sabes qué hice? Cosa que siempre me recordó la primera vez que vi esa película. Cerré los ojos, toqué y me acordé de cada personaje que camino, que hasta el día de hoy, cuando voy a Concepción, lo veo en la misma Galería Alessandri, veo al loquito que camina a las 1500 cuadras por Barros Arana, al loco de la plaza que vendría a ser, veo a esos niños, y cerré los ojos y toqué y pensé en mi gente en Concepción, y creo que fue la mejor versión, capaz que técnicamente, no la quise ni escuchar después, pero me puse en ese papel de cómo amo mi ciudad, de que los conozco a todos, toda la esquina, y que creo que hay que luchar más. Creo que los políticos de Concepción están dormidos, el alcalde, le ruego que apoye, así como ha apoyado este convenio con Génova, fantástico, que se va a hacer en diciembre. Se firma un convenio para hacer una ópera internacional todos los años. Es importante que tengamos más recursos porque necesitamos un ballet en Concepción, necesitamos un coro
tenemos un gran teatro construido a nuevo, que tiene una programación que nadie sabe lo que pasa. Es la primera vez que Claro, veo que construyen tantos años, mis padres que tienen 80 y tantos años, a ver finalmente un teatro en Concepción, que hablamos de patrimonio y tenemos un teatro que ni siquiera podemos ver el río Biobío, que simplemente lo hizo un arquitecto para ganarse un premio de arquitectura, pero que pero no tú está sabes que pensado Bueno, además el para el arte. arquitecto, Perdona que yo lo diga, pero si es que no, yo estoy está hasta acá perfecto. porque mi padre tiene Sí, 83 años y de los 50 que me hablaba de construir el famoso teatro, y voy a un teatro que no puedo ver el río y que está no, al lado claro. del río. No, y además que está no, y lo, construido en una tela, y en esa, como lo hicieron arquitectos de Santiago, ahora esta tela se rompió con el temporal. Así y de lo, pe- simple, y lo porque no peor de conoce la todo, ciudad, no lo conoce. peor de todo, Freddy, es que es un teatro sordo. Exacto. Porque dejémonos de tonteras. Cuando fui a escuchar a Alfredo Perl, amplificado el piano. ¿Cómo es posible? La ópera, la ópera Madame Butterfly, es decir, si tenía Chale, la yo suerte de te estar, puedo contar una anécdota que, bueno, a mí igual cuenta, me encanta cuenta. ser polémico porque nací así. Pero mira, yo te digo que yo toqué en la Bohème el año pasado cuando se estrenó esa ópera, que la trabajamos muchísimo. Fue una hermosa ópera con excelentes cantantes. El momento de la función llega y me dicen que hay un señor ahí que trabaja, ay, no me acuerdo cómo se llama, si se llama Matías o no sé, es el segundo a cargo de la señora Peró, que me viene a decir que después de hacer todas las pruebas de acústico con nuestro ingeniero especializado de la Corcudec, dice que va a amplificar la ópera, que va a amplificar. Sí, él es Yo tuve que subir iluminador, es como, por iluminador. eso, sí, Matías, no me Matías acuerdo sí lo cómo se llama. conozco, más iluminador. Ese señor que iluminador, tuve que subir y me ofreció combos directamente. Por eso te digo, de las cosas de como En re concertino, mayor o en la mm, menor? sí, bueno, no sé, fue en do menor seguro, porque yo también, que soy polvorito, me empezó a insistir de que sí, que él era el dueño del teatro, y si él decía que había, y yo le insistía, mira, yo soy concertino, trabajamos toda la semana acá, no hay que amplificar nada, no hay que mover nada, está todo probado. Entonces yo subo y me dice que no Claro. porque porque Andrés Rodríguez estaba ahí y había que subir, había que, ex director de teatro municipal, y había que, resulta que él era el encargado y había que amplificar. Yo le digo, no se puede amplificar porque ya probamos. No puedes hacer eso, ya está, los niveles están, soy el concertino. Mira, terminó el tipo ofreciéndome combo directamente enfrente de la directora, a un concertino Oh, de una orquesta. Entonces, cuando tú ves que un teatro está manejado por esa gente, Ah, no, bueno, de partida, discúlpeme la señora y lo digo al aire, pero realmente no sé qué hace ella ahí, realmente. Bueno, mira, hay una cosa, volviendo a la orquesta y revisando el reconocimiento a la orquesta. Mira, tal vez no tiene el reconocimiento de las autoridades y bueno, ese es un camino largo porque hay que ver que quienes están allí, siempre los políticos tienen un cerebro pequeño y visión de topo, porque esa es la verdad de las cosas, ¿ya? Pero a mí me llamó profundamente la atención durante el estallido social. La orquesta tuvo presencia en las sí, calles y en las calles, nunca nadie atacó la orquesta. no, O sea, eso significa que independientemente de la estupidez social o el estallido social, la gente valora lo que tiene. sí. O sea, hay un reconocimiento. Y sucedió lo mismo en Santiago, al Teatro Municipal no fue atacado. No fue atacado. O sea, hay una cierta conciencia. Y eso Porque la significa que gente ahora, desea el arte. pero por La supuesto, y gente inconscientemente, hoy sí. día más que nunca, Freddy, nos vemos enfrentados en esta pandemia al arte y que es un bálsamo que nos ha venido a tranquilizar, a pacificar, a cambiar y a gustar de esto, porque mucha gente que tal vez no tenía la posibilidad, hoy día la tiene y está consumiendo arte, lo que yo siempre digo, consumir arte, ese alimento para el alma. Consumimos para el cuerpo, pero también hay que consumir para el alma. Entonces es importante.
Es A mí, importantísimo y a mí me parece que si te das cuenta hoy en día la cantidad de talentos que hemos visto que nadie conocía, que estaban enclaustrados en su edificio y de repente sale un tipo y canta y te llega hasta el Sí. alma, o pero sale un O tipo, danza alguien también. que la danza y que yo he visto tipos que te recitan poesía, que lloras, o sea, eh, la gente, justamente hoy, esto ha sido un momento para que se ha dado cuenta del valor de lo que nosotros hacemos. Es muy exactamente. importante. Sí, Sí, sabes Bueno, que yo también lo mismo que le contaba a la mezzosoprano el otro día, me tocó a mí como bailarina contactarme con músicos que tocaban en su casa, con la Marcela Mazzini que tocó piano con su hijo, el violonchelo, y sí, con claro, eso gran yo amigo. bailarlo en mi casa. Sí, Entonces era muy interesante, cosas que yo a lo mejor, claro, los veía cuando iba a los conciertos, pero jamás contactamos a ese nivel. Entonces igual a través de esto se están haciendo cosas súper interesantes, va a haber un cambio en eso. Tal vez nos vamos a sí, contactar más entre la gente que está haciendo cosas para armar otra manera de llegar al sí. público. yo creo que esta plataforma, de alguna forma, de alguna manera, nos va a dejar grandes beneficios. Esta forma de hacer arte a través de esta plataforma, yo creo que se va a descubrir una nueva forma de creación, porque aquí tú pones el instrumentista, su instrumento, el cantante, o sea, el bailarín, pero viene el sonidista y viene el técnico en lo visual y arma todo un espectáculo y te sale un producto maravilloso que, digamos, en la vida real no lo tenemos, pero lo tenemos a través de este medio. Y yo creo que esto, pasada la pandemia, va a continuar, porque va a haber un grupo de creadores que va a trabajar por este medio. Pero creo que es un arma de doble Mm. filo. Sí, yo también iba a pensar lo Digamos, mismo, creo. sí, Porque yo creo Mm. que lo que puede suceder es que se dan cuenta, así como ahora mucha gente trabaja en casa, que muchos empresarios van a decir, bueno, no necesito tanta gente acá, como que de casa igual sirve. O van a decir, en realidad no necesito en los teatros tanta gente porque podemos hacer elementos así. O sea, es como que todo está eh, en eh, un límite así, que es muy peligroso. Yo cre- creo sí, yo creo que puede que... ser una nueva forma de expresión, pero no lo definitivo, porque el teatro tiene que volver al teatro, lo presencial, porque Exacto, finalmente todas las artes escénicas, musicales, son presenciales. sí, Está allí donde se produce el contacto, Claro, la energía del esa momento, la conversación energía. Mm. íntima entre el Eso. ejecutante y el escuchante, entre el espectador, que tiene que sí. estar eso que se potencia porque es una energía, es una vibración que va y viene, una conversación. Es una energía que a todo el mundo le llega distinto y eso es lo grandioso, porque no todo el mundo siente lo mismo por la persona que está tocando y eso es lo Exactamente, fantástico. No exactamente. existe el mejor violinista, no existe el mejor pintor, no No. existe el mejor bailarina. Es según lo que te llega a ti, según tu alma, tu corazón, lo que tú quieras percibir. Y además según el momento, porque Exactamente, también depende del exactamente, momento, porque a veces Sí. exactamente, sale de una El manera, a veces momento de de tu otra. vida, Es claro. el momento tuyo, entonces también Sí, siempre es una riqueza que va a cambiar, nunca va a ser igual como una sí. película, que tú siempre ves lo mismo, ¿sí? En este Yo caso quería exactamente. ir cambia. un segundo, ya que me entusiasmé, que cuando Violeta dice que habló del libro y decía que los chilenos, que bueno, la frase que dijiste de que como somos los chilenos medio chaqueteros y en lo que sea, que somos así, yo creo que todos los personajes en todo el mundo son iguales. ¿No? O sea, las mismas cosas que pasan en Chile pasan acá, hasta en Sí. Suecia o en Nueva Zelanda que nadie cree. El ser humano por sí es siempre igual. No creo que cambie. Hay un poco, depende de la cultura en que crece, pero generalmente a mí me parece que, no sé si me poniendo más viejo y todo, pero aprecio mucho el chileno una cosa, viviendo en el extranjero. Escucho que el chileno es muy directo y molesta a veces. De hecho, me lo encontré ayer un guardia ucraniana que tengo en el edificio, un viejo que tiene, para mí que era espía de la KGB. Entonces me dice, ¿tú de dónde eres? Me dice, yo estoy hace 30 años en Argentina, vine acá a defender, era guardaespaldas de unos mafiosos, bueno. Y me dice, ¿tú de dónde eres? De Chile. Ah, me caen mal los chilenos. ¿Y por qué te caen mal los chilenos? Sí, porque van muy de frente, me dice.
te dicen las cosas demasiado en la cara. Y eso es un gran orgullo que me digan, como chilenos, que tenemos, que igual vamos de frente, no vamos por el costado. Y viviendo en Argentina, a pesar de que hay muchas cosas que me encantan de los argentinos, el chileno es mucho más directo. Y yo me siento orgulloso de eso. Bueno, pero no todos nosotros tenemos una herencia española que todavía pesa. Claro, Entonces, puede ser. sí, hay algo de eso. Yo quería retomar esto de la vuelta a los escenarios. Yo creo que es bien diferente escuchar una música o un intérprete por esta vía a verlo presencialmente. Sí, Porque cuando tú estás como espectadora presencial ahí, se crea una atmósfera en el lugar, y esa atmósfera es irrepetible, no es una atmósfera que se cree escuchando a un eximio artista por estos medios, no es lo mismo. Y yo recuerdo aquí un poco, haciendo un poquito de memoria, yo te vi muchas veces en el aula magna de la universidad interpretando. ujú. Y, y claro, ahí, como un espacio pequeñito, se crea esa atmósfera que es irrepetible. Pero yo también quiero preguntarte, eh, sé solamente del primer maestro que tuviste, que fue Patricio Damski, Sí. eh, de pequeñito, ¿qué otros maestros han influido en tu carrera, así, para tener este producto de un Freddy Varela concertino? Yo creo que todos los maestros te influyen en algo. A mí mi gran maestro ha sido mi padre. Si tuviera que definir un gran maestro, fue mi papá, que se llama Federico Varela Turner, que fue profesor del Conservatorio de Laurencia toda la vida y de la Universidad de Bio Bio. Y creo que él me inculcó el amor a lo que hago, y hasta el día de hoy voy a casa y me sigue poniendo la misma misa en si menor, el requiem, las mismas obras, y me vuelve a hablar de los compositores. Y me acuerdo cuando era chico, estaba en el colegio y en vez de irme de carrete con mis amigos, me llevaba a Santiago a clase de violín y viajábamos en el tren nocturno. Y él era mucho mayor que yo, 45 años mayor, igual iba conmigo y anotaba en un cuaderno. Entonces, cuando yo ya llegaba donde un maestro, el maestro me daba la guía, pero era mi papá que me decía, bueno, ahora no puedes salir si no estudias esto, y como que en un momento yo lo odiaba, y ahora digo, pucha, gracias, viejo. O sea, sin ti no lo hubiese logrado nada. O sea, hasta el día de hoy mi vida no es completa si yo no tengo mi espacio solo para estudiar. Me creó un hábito que no sé, mm, yo le debo todo a mi padre, eh, la verdad que sí. Pero todos los Maravilloso. maestros fueron importantes dándome ciertas cosas. Todavía me acuerdo y de repente estoy estudiando una obra y no me sale y digo, pero qué tonto, pero si este tipo hace 30 años me dijo que esto era así, ¿por qué porfié tanto? Pero por lo menos la dedicación y el amor a lo que siento que hago, que para mí la música es como una religión. O sea, yo despierto escuchando música y me acuesto, me tomo una botella de vino y me vengo a la cama medio borracho y me pongo los audífonos y empiezo a escuchar música. Me despierto en la mañana, tengo que hacer cualquier cosa y música, la suite de Bach. Y me acuesto, no sé, vivo por la música, de ser mejor, me grabo y me siento la peor basura del mundo, el peor músico, pero digo, bueno, no importa, mañana va a salir un poco mejor. Todo eso se lo da a mi papá, es como la carrera que nunca acaba, que voy a tener que, ojalá exista la reencarnación y ser mejor músico en la próxima vida. Qué Mira, maravilla escuchar sí, eso. sí, es Sí, verdad que sí. ¿Sabes una cosa, Freddy? En estos momentos, porque, digamos, estamos en este impasse, digamos, por un tiempo, no sabemos cuánto tiempo va a ser, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que volver y tiene que estar la técnica
y tiene que estar el trabajo y tiene que estar todo puesto porque viene el trabajo fuerte, ¿verdad? ¿Cómo lo hace en este momento Freddy Varela estando en pandemia para poder mantener esa técnica, poder mantenerse al interior del hogar y que de repente, bueno, ya el hogar no es el lugar de trabajo, sino que es es la casa, es el trabajo, es todo? Y se generan conflictos familiares allí y la cosa, ¿cómo se puede estudiar? De repente agarra el violín y sale por allá, vuelan los platos. ¿Cómo es? ¿Cómo lo hace? Yo creo que siempre, y a medida que ahí me di cuenta que me voy poniendo más viejo también, no solo las canas, sino que es optimizar cada vez más los pocos minutos que tengo, estudiar muy cerebralmente, como si entrara al laboratorio, aunque entro 5 minutos, después entro media hora, pero generalmente mi entorno sabe de que si yo no estudio lo que tengo que estudiar, que yo necesito esto casi como una terapia. Hay gente que hace pilates, otra yoga, otros van al psicólogo, otros toman clonazepam, otros están en el prazolam, lo mismo, para sentirse un poco más relajado. Yo la única manera de relajarme es tener mi espacio para conmigo mismo y si un día me dan 5 minutos, esos 5 minutos los voy a aprovechar al máximo. Si un día me da 3 horas, voy a ser el hombre más feliz de la vida, me voy a saltar. Pero generalmente lo que hago es estudiar no con el corazón, solo cabeza en este momento. Y dejar el corazón listo cuando tenga que ir a tocar. Mira, ¿siempre fue la música tu primera opción o fue te cruzaste, tropezaste con la No, la música primera. la primera? Porque de muy chiquito partiste, y tú partiste tocando ya muy chiquito. Sí, yo empecé a los 5 con el piano, con mi papá, y yo me acuerdo que odiaba el piano en ese sentido porque mi papá era profesor en esa época mucho más joven y era un mañoso terrible. Entonces nos tenía todos estudiando piano y me retaba. Era horrible. Hasta el día de hoy es Como mañoso con todos los los alumnos. maestros de piano. Sí, es un gran maestro de piano, pero es muy exigente. O sea, ahora a mi papá le llegan una señora de 60 años a tocar, que quieren a tocar una canción de los Beatles, y mi papá las tiene tocando el Hanon ahí, y las reta, y las tiene 3 horas. Y yo tengo que llegar, papá, bueno, vamos. Pero bueno, mi papá hacía lo mismo conmigo. Entonces yo dije, no, yo necesito otro instrumento, si no, aquí no va a pasar nada. Y ahí fui a un día a un concierto de la Sinfónica y justo tocaban un solo violín, el concertino que se llamaba Francisco Arroyo, emblemático, y fundador de la orquesta. Y ahí fue amor a primera vista. O sea, escuché el violín, dije, esto es lo más hermoso que vi. Y nada, o sea, siempre supe, yo terminé el colegio y mi papá tampoco fue egoísta, me dijo, terminas el colegio de 16 años, 17 y te vas afuera, nada de quedarte en la casa. Y yo me fui a los 16 años a Estados Unidos, Ah, mira solo. qué Sí, tuve bien, 10 años, sí, qué bien, porque ahí hubo una ayuda inmediata. O sea, bueno, es tan sí, importante cuando tú tienes la ayuda de los padres, que sí. entienden que no va a ser un matemático, no va a ser un científico, ¿no? Pero hay otro potencial tremendo y que da lo mismo si tiene título o no tiene título, porque es otra cosa, ¿ya? Con título, sin título, tú tocas igual, Sí. ahí hay que demostrar solamente, demostrar lo que tú vales. De hecho, yo no tengo título, ¿ah? Para que te Bueno, quede claro. somos varios los Yo, que no tenemos título. Es muy raro. Yo fui a Estados Unidos y estuve ahí dando vuelta, era un vago, pero tocaba bien el violín, entonces como que me salvaba con eso. Iba a las clases y era como ir a esas clases, esos dibujitos de Charlie Brown, donde yo creo que siempre sufrí de déficit atencional no tratado. Entonces yo entraba a una sala de clase, no había caso de concentrarme. Era Es muy como la gracioso. profesora Era, de Charlie Brown, así escuchábamos sí, una trompeta. escuchamos. Bra, bra, Bobo. bra, 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 bra. Yo estaba así, siempre pensando, puta, en el concierto de que tenía que tocar. Entonces, nunca me gradué, pero me invitaban a todos lados para tocar violín. Y terminé en un puesto acá que todos me dicen, ¿dónde estudió usted? Y todo, ¿qué escuela? Todos los que están atrás mío tienen triple máster, y yo ni siquiera me gradué. O sea, te digo, no con orgullo, ¿ah?
casi Pero con sabes que pudor. tienes algo que dijiste al principio que yo lo encuentro así interesantísimo, que tiene que ver con las artes. Siempre lo conversamos mucho con Charles, que es mi maestro de ballet, que es el tema de que los niños, y sobre todo ahora, entiendan que llegar a ser un artista o llegar a hacer algo bien es muchísimo trabajo. Y nada más, porque en el fondo tú Es estás trabajo, trabajando en ti mismo, es trabajo y pasión. La sí, pasión está bien, el trabajo y talento está bien, pasión. pero el trabajo es importantísimo y sacarse la mugre haciéndolo, porque ahora con estas cosas de tutoriales, todos tocan piano, todos bailan, o son Sí. bailarines en medio año, y eso no puede ser, o sea, tú no puedes llegar a un nivel de arte sin tener todo ese trabajo. Exacto. Sí, a mí me parece que lo más importante es la pasión. O sea, yo Sí, siento que no puedo vivir sí. sin música. O sea, eh, no sé, no me imagino un día mi hijo me dice de que me levanto y no puedo partir el día sin escuchar música y seguir investigando. Y ahora estoy metido con Bach, investigo y leo. Y después Beethoven y los compositores Y cómo fantásticos vivían, y también. qué vida tenían, y por qué hicieron eso, y todo, y Sí, bueno, sí, sí, la pasión de ellos también. Freddy, exacto. Sí. Freddy, ¿tú tienes algún hijo que vaya a seguir tus pasos? Tengo 3 hijos. Tengo un hijo ¿Cuál? hermoso en Chile de 15 Ay, años, se llama Tomás, que está en Concepción, que él le encanta la música, estudió cello, violín un poco, pero cello, y me parece que, gracias a Dios, es muy matemático, muy bueno en el colegio. Todo lo contrario a su padre. Y acá en Argentina tengo 2 hijos, una nena de 11 años que tiene un talento para el violín que yo envidio, pero no estudia nada. Pero es la persona de las más talentosas que vi, así que estoy cruzando los dedos que en algún momento contagiarle la pasión. Y tengo un chiquitito de 2 años que nada, que en este momento es el hombre araña, nada más. Lindo, que sea lo que quiera nomás. Que sea lo que quiera. Sí, Sí, bueno, mira, esta cosa es verdad, o sea, que hay que tener primeramente pasión, pasión por lo sí. que tú haces, trabajo, independientemente de las aptitudes que tú tengas. Las aptitudes, ¿verdad? La facilidad para digitar, ya sea para bailar o en el caso, o la voz, eh, pero si está, las condiciones no son nada si no hay trabajo. Sí, Si no son nada. Y eso es el talento, porque hay una confusión entre el talento y las aptitudes. El talento es la capacidad para desarrollar las aptitudes. Eso es el talento. Y yo tengo la capacidad para potenciar mis aptitudes. Allí está. Y eso es trabajo. Trabajo, trabajo y más trabajo y Bueno, pero trabajo. eso era cuando hablaba Violeta. Violeta, yo me he comprado 1000 libros. Me encantaría ser bueno para leer. O sea, cuando te escucho y veo que tú lees, te admiro, pero de una manera, no sabes la cantidad de libros. Yo me leo un libro, llego a la tercera página y tengo que volver a leer del principio. Y llego a la quinta y de nuevo del principio. Es como, por eso te digo, yo creo que mi cerebro va muy rápido. No sé, no logro tener la paz para leerme un libro. Oh, y me siento un imbécil, pero bueno, con la música es increíblemente lo contrario, como que tengo memoria, mucha memoria y aprendo todo, es como que al leer música leyera un libro yo, no sé, me da esa sensación. Es como que ahí sí tengo toda la tranquilidad, inclusive de repente hasta me acuerdo hasta dónde se han vuelto las páginas, el número que es esto, cosas rarísimas. Eh, bueno, en el ballet, de acordarse de los pasos, las coreografías, digo, pero cuando veo a los bailarines, digo, pero no, esto es imposible, o sea, no. Pero es O lo sea, mismo que la música. Es lo mismo que es memorizar, lo mismo que tú me digas una cantidad de sí, corcheas, sí, semicorcheas, fusas, garrapateas, todas las memorizas. sí, Es lo mismo, en la danza es lo mismo. Tú memorizas corporalmente. Lo memorizas y de una forma ya que se aprende
Es una memoria diferente, sí, Es esa una memoria memoria corporal se distinta, entrena. Sí. es una memoria distinta, pero es memoria igual, o sea, es la memoria, y claro, muchas veces, pero ¿cómo pueden bailar 2 horas y acordarse de todos los pasos? Bueno, Sí, igualmente uno, increíble. igualmente de repente mete mal la pata, así como cuando uno en el piano, en el instrumento, mete mal un dedo, ¿no? Sí, Porque obvio. eso, porque eso Siempre pasa, pasa, porque eso siempre pasa, pasa. ¿ya? Yo sabéis De, que de yo soy hecho, bailarín. perdón, Perdón. de hecho, yo tuve en el programa a Asaf Leibovich, de la Orquesta Filarmónica de Santiago, y que lo echaron, porque así fue literalmente, lo echaron por no tocar un si bemol. Está en uno de nuestros programas, ¿ya? Por no llegar a tocar la nota. Digo, si eso se aplicara a todos los músicos de las orquestas del mundo, no habrían orquestas, pues. No habrían orquestas. Si cuántas veces uno mete las patas o se salta una nota o se come una nota o te patina el Pero dedo. todo el tiempo. Pero claro, si esto es pan de todos los días. Entonces, bueno, pero es así, es así. Ahora, ¿cómo ves la vuelta, Freddy? ¿Cómo te preparas para la vuelta? Veo la vuelta, creo que la primera vuelta que voy a tener va a ser en Concepción. Me parece por cómo se está dando lo de la pandemia. Por un lado, al estar nosotros confinados acá tantos meses, no estamos en contacto tanto con el virus. En algún momento acá vamos a tener que abrir y estar en contacto y vamos a tener las cifras que hay en Chile. Cada día me fijo que en Chile hay menos, si no me equivoco, hay menos muertes y Parece que va calculo bajando que la curva. sí, está bajando. Yo calculo, hablando con mi jefe de la Corcudet, que empezaríamos entre octubre, septiembre, octubre, noviembre, ya con conciertos por streaming. Sí, estamos trabajando en eso, lo que va a ser muy importante. Así que mi meta más grande en este momento es volver a Chile, porque no sé por qué, por estas razones, siempre me pierdo todo. Me perdí el terremoto, me pierdo todos los eventos importantes en Chile. Así que por lo menos quiero volver a una pandemia en Chile, no sé. Pero creo que la Corcudec va a volver en octubre y empezaremos con nuestros conciertos. ¿Y el Colón? ¿Qué pasa con el Colón? El Colón es un elefante enorme, grande, gigante. A mí se suspendió ya la temporada de este año de ópera, de conciertos, y yo creo que acá se va a volver el próximo año realmente. Oh, Fíjate que en el edificio El Conor trabajan 1.300 personas, sí, un hermoso teatro. entonces es Y más una difícil. Sí, acústica, hermoso. porque ese teatro tiene una acústica, pero maravillosa. Yo creo que el Colón tiene lo único que puedo decir que cuando empieza una ópera, y yo estoy en el Foso del Colón, como tú hablabas de Aida, o Sí, el ballet Romeo y Julieta, que fue de lo último que toqué, y yo estoy ahí sentado y tú miras que siempre el teatro está lleno y es maravilloso, y miro la cúpula esa y digo, bueno, empezamos. Se siente algo en no sé, en la sangre, la sí. energía que ahí estuvieron los más grandes y han estado, y una función del Colón es algo que se lo recomienda a cualquier persona, es maravilloso. Bueno, de hecho, grandes cantantes del pasado, eh, si no pasaban por el Colón, no estaba cumplida su carrera, porque Y sí, muchos cantantes europeos tenían que pasar por el Colón porque era para ellos, ya habían sido consagrados, pero tenían que estar en ese por la acústica que tenía, porque sí. sentían que sonaban distintos, se escuchaban distintos. Y de hecho ha sido considerado el teatro más perfecto en cuanto a la acústica, el Colón de Buenos Aires. Creo que el año pasado fue elegido el mejor Fue teatro. Y de elegido, hecho, yo fui a escuchar a Jonas Kaufmann, que es mi ídolo, eh, hace 2 años, un el tenor recital. alemán, Sí, sí, fantástico. maravilloso, sí. Bueno, y él después fue a un programa de televisión y dijo, todos esperaban, bueno, ¿cuál es la mejor sala? Que iban a decir Muxeverein o Berlín. Dijo, no, dijo, quedé impresionado. Fui a Sudamérica y estuve en el Teatro Colón, esa es la mejor sala del mundo.
Y bueno, yo estuve en ese concierto y eso fue algo, no sé, la piel de gallina, así que tú no lo... Viste que hay momentos que uno recuerda que te vas a morir, va a recordar que, pucha, no sé, viví ese momento. Y el tipo decía eso, o sea, de que el Colón... Y lo mejor que tiene el Colón es que donde mejor se escucha es donde es más barato y es arriba, no en la platea. La platea no es Oh, el mejor genial. lugar. Tú tienes que ir arriba. En la platea te vale, qué sé yo, 12.000 pesos argentinos una entrada. Y tú vas arriba a 200 pesos y el sonido es increíble. Mira. Bueno, Freddy, estamos llegando al final de nuestro programa. Ha Sí, sido encantado. súper, súper, porque una conversación natural, sin pauteo, sin nada, nos hemos reído, nos hemos divertido, hemos Sí, podido está muy contar, bien. ¿verdad? Y Sí. qué rico es poder compartir y tener a uno de los nuestros. Gracias a esta cosa de la tecnología y gracias a la pandemia podemos tenerte, porque si no, no podríamos pillarte acá. Es difícil con los ensayos en Sí, la sí. Corcudec y todo eso, es difícil. Pero, chiquillas, ¿quieren una última ronda de conversación con él? ¿Una pregunta, alguna cosa, o ya directamente despedirse? No sé. Adelante. Yo Eh, solamente, perdón, no, dale, adelante. Violeta, tú primero. Después de usted, como Yo puedo bueno, usted. solamente agradecer a Freddy el que haya participado con nosotros de esta conversación, porque ha sido muy hermosa, al menos para mí, de verlo, porque como lo he escuchado antes, entonces ha sido un gusto esta conversación que ha sido nutricia y me ha encantado este reconocimiento al papá. Realmente me ha conmovido. Así que, Bueno, bueno, la mejor de la suerte y sin ponerse corona, ni en Buenos Aires ni acá, que sea otra la corona, sí, ojalá que sí. otra la corona con que lo reciba Concepción, pero Bueno, no la del virus. el gusto es mío, Violeta. Muchas gracias. Ahora sí, Violeta. Sí. No, muchas gracias, Freddy, por estar. La verdad es que gracias por la inspiración No, para por mí y favor. para todos, porque es muy interesante cuando tú ves esto, la artista como, y no te podemos escuchar tocando el violín, lamentable, porque yo creo que ahí se nos podría los pelos, la piel de gallina, pero sí te podemos escuchar en lo que tú hablas, la pasión, y eso es impagable. Así que bacán nada más Bueno, que seas penquista, porque yo también estoy siempre hablando del patrimonio, de nuestra identidad, de nuestra gente, entonces maravilloso. Que así que bueno, un un gusto gusto. conocerte también. Espero nos veamos en vivo todos Por en ahí, algún claro. momento pronto. Sí, bueno, y agradecer a Freddy que dio el tiempo, ¿verdad?, para Por estar con supuesto. nosotros. Este es un programa, como saben, es un programa que trata de arte, o sea, está hecho para Sí. nosotros, para la gente del arte, y conversar lo que nos pasa, lo que nos sucede, los tropiezos que tenemos, los éxitos, porque no todo es éxito, no todo es fracaso, de repente hay que golpearse para poder levantarse y avanzar, ¿no? Ujú. Sí. Pero es lindo saber cuando hay compatriotas que están triunfando fuera de las fronteras de nuestro país, de las fronteras provinciales, y que han hecho carrera y han mostrado y han logrado un sitial. Y Freddy todavía es muy joven porque él es joven. eh, eh, sí, sí es joven todavía, tiene mucho carrete todavía, ¿ya? Y que sea el concertino de una orquesta importante como el Colón, del Teatro Colón, y aquí de la Sinfónica, una de las tres más importantes orquestas del país, que los políticos y que el gobierno no le dé el lugar y el sitio y no le asigne los dineros, bueno, es otra cosa, pero la importancia y eso está. Así que yo te agradezco que No, hayas tomado ese encantado. tiempo Sí. para nosotros, porque de todos los invitados siempre rescatamos lo bueno y aprendemos, nos dejan una enseñanza. Yo Y también. para todas las personas que siguen, ¿verdad? Y que ven, y que cuánto hay músicos y violinistas, dicen, bueno, yo si él llegó y yo también podré llegar, pues, Obvio que sí. ¿sí?
Sí. Así que Yo muchas le agradezco a ustedes. Ha sido, se me pasó volando la hora. Podríamos seguir hablando un montón Todo de el rato. cosas y nada, se me fue volando el programa y nada, les mando un abrazo enorme, que se cuiden y que hemos comprometido que algún día nos veremos en vivo y no sé, seguiremos hablando de lo que nos apasiona. ahí nos vamos a tomar un vinito por ahí. Encantado que sí. Y bueno, para despedirnos, vamos a quedar con Freddy Varela, ¿verdad? Aquí nos despedimos hasta la próxima semana. Recuerden, vamos al próximo jueves, nos visita un bailarín también, un talento chileno joven. El Niño de Oro lo tituló al Mercurio. Ganó premios en Europa, en el Prix de Lausanne. Es un bailarín, Sebastián Binet, que hoy día triunfa en México en el Palacio de Bellas Artes. Es el primer bailarín de trayectoria internacional y va a estar con nosotros acá. Y para irnos, para despedirnos, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves y queda con ustedes aquí Freddy Varela con la Camerata Bariloche, interpretando a este Fritz Kreisler, el Preludio. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Chao. Muchas gracias. Hasta la Chao, próxima. gracias. Chao, Chao, un gusto. Chao. Estén bien. Chao, chao.